¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en sintonía nuestra. Esto es Enlace Médico, por supuesto, tratando de interactuar entre nuestros profesionales de la salud con usted, amiga, amigo televidente, que tiene a bien ubicarse en esta pantalla amiga de TV UNSA y en las ondas, pues siempre bien escuchadas como son las de Radio Universidad. 992-761-147, el número para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Hoy me permito presentar el tema impacto del vínculo traumático en la salud mental. Vamos a hablar de este tema y con nuestra invitada vamos a dar inicio al mismo previo informe que producción ha preparado para la ocasión. Adelante, por favor. Cuando después de un incidente violento se establecen fuertes lazos emocionales para conectar a dos personas, se establece la instalación de un trauma llamado por la literatura como trauma de vinculación. Es una dependencia emocional entre dos personas en una relación caracterizada por periodos de abuso, violencia y desequilibrio de poder, con vínculos de intensa conexión, distorsión cognitiva y estrategias conductuales de ambos individuos que paradójicamente fortalecen y mantienen el vínculo, lo que se refleja en el círculo vicioso de la violencia. Sin embargo, hay una falta de literatura e investigación científica sobre el tema que destaca la necesidad de un estudio refinado y en profundidad, ya que las causas y los efectos del trauma de vinculación aún no están exactamente claros, lo que hace que la comprensión y el tratamiento de los individuos, así como su recuperación, sean un proceso lento y doloroso. Los individuos que están sometidos a altos niveles de estrés y cortisol desde la infancia por maltrato familiar, abandono, incesto, entre otras situaciones violentas, terminan buscando inconscientemente o siendo atraídos por personas que atienden a conductas consideradas abusivas, que pueden proporcionar conflicto y la sensación de miedo, vergüenza y abuso a la que están acostumbrados y que sus cerebros necesitan para modular los niveles hormonales. Las reacciones psicológicas y orgánicas que enfrentan los sujetos que en algún momento de sus vidas deciden abandonar relaciones consideradas abusivas son similares a las que experimentan los adictos a sustancias narcóticas en abstinencia, lo que trae fuertes indicios de la presencia de un mecanismo que relaciona la producción hormonal humana con el trauma de vinculación. La violencia física y emocional en las relaciones íntimas es un fenómeno integral y dañino que ocurre en toda la sociedad, sin diferenciación de género, afectando a hombres, mujeres, personas intersexuales y otras identidades de género, dando lugar a diversos problemas psicológicos, sociales e incluso físicos. La vulnerabilidad de la persona víctima de un trauma al comienzo de la vida la hace propensa a experimentar un trauma, nuevamente en la edad adulta, ya que se vuelve susceptible a tal evento debido a su estructura cognitiva alterada desde la infancia. Para Van de Kolk, las personas que están expuestas a la violencia y el abandono en la infancia comienzan a esperarlas como parte de la vida. Es en este contexto que el trauma de vinculación se vuelve propenso a instalarse. Interesante realmente, porque en Enlace Médico tratamos de tocar problemas de nuestra realidad nacional, de nuestra realidad social, de nuestra realidad interpersonal. Y es el impacto del vínculo traumático en la salud mental el que tiene que tener una respuesta de afrontamiento, pero también una respuesta de resiliencia. Con nuestra invitada, ella es psicóloga de profesión, y ella pertenece pues a lo que viene a ser esa corriente de la Universidad Nacional de San Agustín, pues ha optado una maestranza en psicología clínica educativa, especialista en depresión, ansiedad y en terapia cognitivo-conductual. Tiene un montón de palmareses. Me permito presentar pues a Milagros Miranda Mendoza. Milagritos, gracias por aceptar la invitación. Nuevamente, bienvenida a Enlace Médico. Muchas gracias por la invitación, siempre es grato estar en el programa Enlace Médico. Y bueno, efectivamente, hoy día vamos a ver bastante sobre lo que sería el vínculo traumático, ¿no? Qué es lo que significa, cómo de repente allí poder abordarlo también de cierta manera, identificarlo mucho más, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor, también por esta bienvenida. Vamos un poquito recalcando, ¿no? Quizás hasta el nombre, lo decíamos previamente a la entrevista, es un poquito complejo, quizás como tal, pues se asocia a un personaje que estudió esto. Sin embargo, lo dejamos en ese vínculo traumático en la salud mental.
¿A qué se refiere esto? ¿Desde qué edad empieza a aparecer? Claro, de hecho, bueno, se denomina, ¿no?, como vínculo traumático, trauma bonding, pero más pues en español, ¿no? Y las investigaciones que recién están recalcando, ¿no?, como mencionaban en la introducción, se está viendo mucho más con respecto a esto. Entonces, dentro de cuándo inicia, ¿no?, cómo podría iniciar. De hecho, bueno, al hablar de lo que es el vínculo traumático, nos puede venir, ¿no?, ante sucesos importantes, situaciones que nos afectan emocionalmente y físicamente, ¿no?, que en la persona que lo va padeciendo. Puede aparecer, digamos, como se ha ido detectando, tanto para la infancia, ¿no?, porque puede ser hacia la unión de los tratos físicos, maltratos físicos psicológicos, tanto en familia, tanto también en pareja, ¿no? Más se ha visto mucho más, de hecho, en los temas de pareja, ¿no?, está este vínculo traumático, las relaciones físicas, las relaciones abusivas, ¿no? Y bueno, puede aparecer incluso desde antes, ¿no?, en infancia, adolescencia y en algún momento, ¿no?, en nuestras vidas, pero ya habiendo ciertos rasgos, ¿no?, cierta primordialidad, por así decir, de que puede, ¿no?, llevar a la persona a estar dentro de a tener, ¿no?, estos vínculos traumáticos. Excelente. Entonces, ya tenemos un concepto. Ahora, hablamos de un trauma. Por ejemplo, muchos dicen el nacimiento como tal es un trauma. ¿Podríamos ya empezar a hablar de este proceso allí? ¿O se trata de un proceso que evoluciona con la semana a semana del desarrollo de la vida, el día a día, ya desde la primera infancia? Claro, es interesante, ¿no? Y bueno, ver el nacimiento allí como un trauma, porque ¿qué es lo que pasaría, no?, directamente cuando ya nacemos, si nos surge ese salir del vientre? Pero ojo, de hecho la memoria episódica se va desarrollando pues hacia los 3 años, ¿no? Entonces los eventos allí, situaciones, esa memoria episódica es cuando pues recordamos, ¿no?, un evento, ¿no? Desde los 3 años es donde se fortifica mucho más. Entonces felizmente, no recordamos pues el momento allí del parto, pero emocionalmente puede haber ahí ciertas condiciones, ¿no?, que incluso se observa prenatalmente, de que si mamá no ha vivido una situación fuerte, emocional, no puede allí pasar, ¿no?, hacia el pequeño, ante lo que es pues el desarrollo del pequeño, tanto psicológico y físico, e incluso, ¿no?, si es que ha habido un desarrollo no tan adecuado, ¿no?, en el vientre allí por las condiciones, ¿no?, fuertes que haya pasado mamá emocionalmente, podría llegar, ¿no?, se observan en varias investigaciones que puede llegar a desarrollar algún trastorno psiquiátrico, ¿no?, entre otras situaciones, si es que es algo pues muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, en sí, ¿no?, puede haber tantos esas dos partes en esa que al abordarnos desde la infancia, pero ya cuando surge, ¿no?, la memoria episódica hacia los 3 añitos, empezamos, ¿no?, a recordar qué es lo que pasó, ¿no? De repente si vemos a mamá, papá peleando, es ciertas situaciones que puede surgir, ¿no?, el trauma bueno, podríamos decir, ¿no?, situaciones de trauma emocional, ¿no?, de pequeño, y que cuando va creciendo también desarrolla como un proceso, ¿no?, una herida emocional en la infancia, tanto de que no, mamá, papá, pues ahí no se respetan entre ellos, y como todavía, ¿no?, en esas edades tienen cierto egocentrismo, no sé, ellos mismos ven, ¿no?, en su realidad ven, ¿no?, tal cual ellos lo interpretan, los pequeñitos, ¿no? Entonces, de repente no es que miren a mamá, papá pelear o llorando y dicen nada, de repente pues es algo entre ellos, o de repente fue algo en el trabajo, no, su capacidad cognitiva los pequeñitos todavía está en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Como todavía están en esa calidad de su realidad, no de solo ellos mismos, piensan, mamá está triste, o papá está triste, mamá está peleando, debe ser por mí, ¿no? Porque es su propia realidad que están ahí observando, ¿no? Hasta que logramos, ¿no? Llegamos a todo el mundo, ¿no? De repente ahí sí se observa. Ahora como adultos, pues pensamos de una manera muy diferente, vemos la realidad de una manera diferente a cuando éramos niños, ¿no? Pero en ese punto podría pasar. Por eso es importante, en eso les recomiendo mucho a los padres no pelear delante de los hijos, ¿no? Eso es algo clave. Allí no hacer nada que de repente, ¿no? También los hijos pues vayan a otra área, o los papás pues salen, ven
discuten o hablan de lo urgente, importante en otro lugar, ¿no? Pero si es frente a ellos, pues va a haber ciertas situaciones, ¿no?, emocionales en el pequeño. Así es. Ahora, un detalle también que es muy, muy importante es que lo que has dicho, las peleas entre padres enseñan pues cierto tipo de actitudes que son determinantes a nuestros hijos. En ese sentido, es necesario enseñar con el ejemplo. ¿Cuál es esa forma de enseñarles con el ejemplo a los niños en caso de haber alguna diferencia de opinión con nuestra pareja, con nuestra esposa, con la madre de nuestros hijos? En las peleas, las discusiones, ¿no? Respecto a ello, bueno, cómo ir abordando, ¿no? Al observar, ¿no? Ya pequeñitos, pues ya no es bueno que vean esas discusiones fuertes, ¿no? Agresiones, si es que se llega allí, pues no es lo adecuado, ¿no? El punto sería de repente una comunicación asertiva, ¿no?, entre los padres, ya, ¿no?, reflejando desde el decir yo cómo me sentí, ¿no? Ya con lo que dijiste, me sentí de esta manera, yo lo percibí de esta manera, ¿no? Cosa que no estamos ahí atacándonos uno al otro, ¿no? Ya, ¿por qué tú eres así? Nunca haces las cosas bien, tal, tal. Entonces, allí, ¿qué es lo que va a generar, no? Que cada uno está por su lado, cada uno jala por su lado, porque obviamente si es que uno está a la defensiva con el otro, no llegan a puntos o acuerdos, ¿no? Y al final pues ya se calman, no terminan tal, o terminan pues más discutidos, ¿no? Entonces hay una clave, sería, ojo, no hablar desde yo qué percibí en esa situación, cómo me sentí, ¿no? En vez de ir a atacar, decir. Y un punto allí interesante, ¿no?, que mencionar es que en muchos casos respondemos cuando estamos en discusión, ¿no?, escuchamos solo para responder, ¿no?, para responder o para increpar nuestros pensamientos, de nosotros, ¿no? Pero no estamos escuchando para entender a la otra persona. Entonces, ahí en un punto clave, escuchar qué te está queriendo transmitir a tu pareja, qué percibió de ese momento. E incluso, ¿no?, en las discusiones pueden haber puntos en los que pues, no se están entendiendo uno al otro, ¿no? Y de repente uno entiende una cosa, el otro entiende otra cosa, ¿no? Tal, es peor, ¿no? Entonces ahí escuchar para entender al otro, eso genera, ¿no?, ese punto clave para, bueno, resolución de conflictos, ¿no? Esa comunicación asertiva, empatía también es un punto clave en nuestras habilidades sociales, ¿no? Cómo se siente el otro y yo, ¿no? Qué tanto, ¿no?, estoy diciendo para... bueno, otro punto, ¿no?, ahí para el diálogo sería decirnos, ¿no?, ya con esto que voy a decir, ¿no?, antes de emitirlo y tal, ya con esto que voy a decir es qué intención estoy para poder decirlo, ¿no? ¿Con qué intención lo estoy diciendo? Si es con la intención de herir al otro, de yo de repente tener, ¿no?, ahí la razón, increpar, entonces ahí, ¿no?, reevalúa cómo estás poniendo, ¿no?, las ideas para poder expresarlas y no herir, no lastimar al otro. Parte también, ¿no?, de empatía. Perfecto. Indudablemente que esto es ponerse en los zapatos del otro. Sin embargo, yo quiero agradecer la pregunta de Marco, que nos dice lo siguiente. Todo esto está funcionando en teoría. En la práctica, la violencia sigue incrementándose y eso lo vemos a través de los medios de comunicación masiva. ¿Cuál sería la solución o la alternativa? Puesto que, como digo, en teoría todo es posible. En la práctica hay que enfrentarse a ello para poder ver si estamos capacitados de responder. Marco, te agradezco la consulta y agradeceré que tomes en cuenta las recomendaciones de nuestra especialista. Excelente, muy buena pregunta, la verdad. Porque en sí, ¿no?, o sea, esas recomendaciones es cuando ya no llega a una relación, pues, buena, ¿no? O sea, una relación en pareja, ¿no? Pero cuando ya llega lo que es violencia, y que sí está en cada vez más incremento en nuestra sociedad actual. Acá en Perú pues hay bastante, ¿no? De parte, van incrementando, ¿no?, las estadísticas cada vez. Y eso porque, ¿no?, también cuando se hacen las diversas investigaciones, ¿no?, desde psicología, allí, ¿qué es lo que pasa? En muchos casos hay lo que sería como un círculo allí de violencia, un ciclo allí de violencia, ¿no?, donde la persona, ¿no?, allí que... Bueno, todo el mundo le puede decir, no, pero sí está pasando esto,
cómo puede, ¿no? De que te esté agrediendo, tal, las demás personas pues te van, ¿no? Diciendo, pero ¿qué es lo que hace que la víctima esté todavía con el victimario, ¿no? Durante ese ciclo de violencia, en lo general, pues hay un punto, ¿no? En el que ya ocurre, ¿no? La agresión. Luego el victimario, ¿qué es lo que hace? Dice ya, voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar, le prometo que voy a cambiar, tal, ¿no? La promesa. Y luego queda, ¿no? Como en ese espacio en el que un rato de repente allí hace que se esfuerzan un poco, ¿no? Y se espacian en blanco. Y luego vuelve a recargar, ¿no? Vuelve a recargar y de repente momentos de tensión, ¿no? Nuevamente, y vuelve a ocurrir la agresión. Entonces, según, ¿no? Las investigaciones y todo, el ver esa parte en las víctimas, victimarios, porque la víctima se queda, ¿no? En muchos casos. Porque allí, en esa parte, ¿no? De promesa de que va a cambiar, dice, no, sí, va a cambiar, yo le creo, ¿no? Y vuelve a ocurre. Y en muchos casos, pues, se quedan, ¿no? Allí unos años, ¿no? Dentro de ello, porque incluso, pues, el victimario va aislando a la víctima de lo que sería su sistema de apoyo, como de los amigos o de la familia. Le va diciendo cosas como, no, mira, ellos no nos quieren ver felices juntos, ¿no? Entonces allí, no, aléjate de ellos, quieres seguir conmigo, aléjate, ¿no? Entonces allí va aislando en parte a la víctima. Y bueno, también esta situación, ¿no? El trauma bonding, que es con el sí, no nos vamos sintiendo atrapados en esa relación allí, esa conexión, ese vínculo traumático. No existen los límites ya, ¿no? Porque llegan a ese punto, ¿no? También las personas dentro de las relaciones allí, ya ocurre la violencia. Y obviamente, ¿no? Va a surgir todo ello, sentirnos abusados, una codependencia también, y familia y amigos no fuera de nuestro radar, ¿no? Nos vamos aislando también, pero eso va progresivamente, ¿no? ¿Me iba a comentar algo? No, estaba muy atento a lo tuyo. Sin embargo, aprovecharé porque llegó otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Quería consultarle a la psicóloga si es posible que una persona que ha sido violentada de distinta forma en su infancia, en su adultez, busque siempre ser tratada así. ¿Cuánto ha dañado su autoestima? Interesante pregunta, porque muchas veces se asume como el comportamiento dañino, perjudicial, agresor-víctima, como un patrón normal de conducta. Veamos lo que dice nuestra especialista. Sí, de hecho, hay varias repercusiones, ¿no? Dentro de lo que es nuestras heridas allí en la infancia, las situaciones fuertes, ¿no? Que hayamos pasado hacia nuestro yo adulto actual, ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, ahí viendo varios casos, ¿no? Se va observando de que las personas, ¿no? En muchos casos, pues, bueno, incluso, ¿no? O sea, me viene a la mente una joven que llegó, pues, bueno, ya hace un año, ¿no? Llegó a sesión, luego la traté, ¿no? Por unos meses, 1 mes, 2, 3 meses, y bueno, luego ya le hago un seguimiento, ¿no? Para observar cómo está. Pero allí se empezó, ¿no? A reestructurar varias cosas. ¿Por qué? Porque cuando era niña había pasado de que había sufrido violación por parte de papá, ¿no? Entonces cuando llegó al consultorio, pues le habían diagnosticado, ¿no? Con varios trastornos, ¿no? Tal, pero ¿qué es lo que se tuvo que hacer, ¿no? Ya se va reestructurando ciertas cosas, sanando ciertas heridas allí emocionales, sanando un poco, ¿no? Es en parte, ¿no? Ir a esa aceptación, y esto obviamente no genera cierto trauma, porque una figura, pues, de apego principal como es papá, que surgiera, ¿no? Dentro de ello. Pero eso que pasaba, ¿no? En esa etapa, pues generó, ¿no? Un poco lo que sería dependencia emocional, ¿no? O sea, cuando tenía relaciones conflictivas, ¿no? Hasta que llegó a un punto en el que al final, pues, entre esas relaciones conflictivas, ¿no? Eso es como seguía un patrón, ¿no? Emocional, de que encontraba relaciones tóxicas, ¿no? Personas que eran un poco abusivas, ¿no? Hacia ella, que eran también, ¿no? Con respecto a que podían, ¿no? Llegar a ser potencialmente abusadores, ¿no? Con ellos. Entonces, con ella, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿No? Se reestructuró también la idea
de que es formar un vínculo amoroso, la idea de que ella también merece, ¿no?, recibir amor, la autoestima, también allí el amor propio, y con ello empezó pues a mejorar, ¿no?, lo que es las relaciones interpersonales. Al final pues es en parte, ¿no?, sanar esas situaciones, ¿no?, en el pasado, si es que también no se vivió violencia intrafamiliar, se reestructuran, ¿no?, allí se aceptan esas situaciones pasaron, ¿no? Pero ahora yo, desde mi yo adulto, ¿no?, desde mi yo ser 100% responsable de mí, me pudieron pasar, ¿no?, varias cosas allá atrás en el pasado, las puedo, ¿no?, lograr, las sigo o cargando, ¿no?, allí llevando mi mochila, o aprendo de estas situaciones para que no me limiten ahora en mi presente y seguir avanzando, ¿no?, y construyendo el futuro o lo que yo quiero, ¿no?, reestructurar, construir, porque en muchos casos, ahí observando, ¿no?, las personas que tienen allí patrones, ¿no?, de pensamientos repetitivos, y qué es lo que pasa, ¿no? Ya incluso, ¿no?, ya en la infancia encontraron situaciones de violencia entre los padres, y cuando sí llegan a lo que sería, ¿no?, en la actualidad, allí cuando buscan pareja, o ellos se vuelven, ¿no?, como victimarios, o como pues víctima, ¿no?, podría pasar. Entonces se va dentro de uno de esos dos polos, ¿no?, la conducta, que sería en el adulto, ¿no? Entonces, si no se estructura allí, pues obviamente va a repercutir en sus relaciones interpersonales, amicales, y pues en cómo va construyendo la relación con sus parejas, que va atrayendo, ¿no? Así es. Ahora, llega un par de personas a tu consulta y hay la sospecha de un vínculo traumático, como bien tú dices, en uno de ellos, es decir, dos hermanos, un padre con un hijo, etcétera, o un par de amigos. ¿Qué tan fácil es abordar el problema con uno de ellos hasta el momento de determinar o diagnosticar la existencia de un vínculo traumático? ¿Qué pruebas o evaluaciones nos permiten hacer o alcanzar este tipo de diagnóstico? Claro. De hecho, para observar, ¿no?, allí, más es dentro de observar, ¿no?, el vínculo traumático, qué es lo que podríamos allí, ¿no?, generar. Porque al final, pues es un vínculo, por así decirlo, ¿no?, tóxico, que genera un reforzamiento difícil de salir de esta unión, ¿no? Entonces, frente a esto, bueno, hay dos puntos un poco claves, ¿no?, y esenciales allí que observar, que serían el desequilibrio de poder e intermitencia del abuso, que genera allí vínculo traumático, ¿no?, trauma bonding, que, bueno, le dicen, ¿no? Entonces, el desequilibrio de poder, ojo, es esa simetría, ¿no?, de la persona que está, ¿no?, allí manipulando en la relación, o que por lo general también puede ser entre narcisistas, ¿no?, personas pues dentro de las, bueno, dentro de eso, ¿no?, tipo de personalidades, o también, bueno, ya dentro de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Se genera un vínculo vertical, ¿no? Uno está más arriba y el otro pues lo siente un poco más abajo, ¿no? Recibiendo, acatando, tratando de que no se enoje la otra persona, tratando de estar allí, y pues el que está acá arriba va generando varias situaciones, ¿no? Como el hecho de que sería, por ejemplo, el gaslighting, ¿no? El gaslighting que es ante que la pareja, ¿no?, ya le reclama la pareja que está acá, ¿no?, la persona que está, ¿no?, dentro de la situación emocional, ¿no?, que sí le está afectando más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le puede generar, ¿no?, un argumento de que, mira, te has llegado tarde y en este momento yo me sentí preocupada por ti, tal, ya puede ser algo razonable, ¿no? Le está expresando y de la mejor manera se esfuerza por generar, ¿no?, esa conexión, pero la otra persona le dice, no, eso no fue lo que pasó, tú estás loca, y niega todas las cosas, ¿no? Intenta minimizar el dolor que la otra persona está sintiendo, sufriendo, y incluso no puede voltear las cosas y hacer pues creer que es la culpa de esta persona, ¿no? Uh-huh. Entonces allí, como el gaslighting, ¿no?, puede provocar esa manipulación que hace que esta persona, ¿no?, que está acá abajo se va apagando ante el abusador, ¿no? Entonces comenzamos a pensar que en realidad pues somos nosotros, bueno, comienza a pensar, ¿no?, que en realidad esa persona es la que está mal, ¿no? Y ya como empieza a ya no reclamarle, ¿no?, no decirle las cosas como de repente debería decirle, ponerle límites. ¿Por qué? ¿No? Porque dice, no, estás loca, tal. Entonces
Dice, ya, pues de repente, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque la gota, ¿no? Que va labrando la piedra y constantemente lo termina, ¿no? Y por generar ahí ese labrado, ¿no? Como, bueno, en esa anécdota, ¿no? De que cada vez, ¿no? Que cae gota a gota, digamos por unas semanas, meses, años, la gotita, ¿no? Y tal, en la piedra, la va a terminar, ¿no? Y labrando, ¿no? Entonces, en nosotros, ¿no? Allí ante comentarios negativos que nos va diciendo la pareja, o el gaslighting, ¿no? Que nos dice, no, estás loco, minimizando nuestras emociones, puede causar allí en esa situación, ¿no? Fuerte y que incluso va atenta hacia nuestro propio autoconcepto, ¿no? Y bueno, el segundo allí, para acortar un poco la respuesta, perdón, la intermitencia del abuso, ¿no? Donde entre el buen trato, el maltrato, hay características muy importantes dentro de ello. Ahí ya expliqué, ¿no? Lo que es el ciclo, por lo general, en las teorías del que es, ¿no? Del abuso, tanto desde la situación, ¿no? Que surge allí el abuso, ¿no? Luego surge allí la promesa de cambio, el espacio, ¿no? Ahí en blanco, y luego se recarga, ¿no? Nuevamente vuelve a surgir. Y las personas, ¿no? Que por lo general cuando también vienen, se atienden, se observan allí, ya hay ciertas conductas diferentes, ¿no? La persona pues víctima y del victimario ya, bueno, un poquito ahí dentro del ojo clínico, ¿no? Pero sí hay diferentes pruebas, ¿no? Que se puede ir aplicando dentro de lo que es la personalidad, dentro de sintomatologías, ¿no? Y la persona pues puede estar en una situación muy fuerte de estrés, de tensión, de depresión, también incluso puede llegar, ¿no? Y pero allí dentro de lo que sería, ¿no? También entrevista, se observa, ¿no? Cómo va esa relación interpersonal que tiene. Y pues estos dos puntos claves, ¿no? En desequilibrio de poder, intermitencia del abuso. Y ese puede incluso tener un miedo al abandono, ¿no? De no afrontar a esa persona. Entonces va generando, ¿no? Todo ello. Perfecto. Entonces, esta es una patología realmente completa, ese vínculo con ese no poder desligarnos del lado traumático, no poder alejarnos pese a que conocemos o reconocemos que está enfrente de nosotros, prácticamente lo hacemos propio y no tenemos una salida. ¿Qué tanto dura como mínimo o en promedio una terapia de afrontamiento para el vínculo traumático? Una terapia de afrontamiento. De hecho, pues, bueno, es interesante, ¿no? Observarlo, porque cada persona pues tiene su individualidad, su subjetividad, y por lo general cuando veo, ¿no? Para abordar, pregunto, ¿no? A la persona, ya niega, ¿no? Con eso de ya, mira, estoy teniendo una relación, pues no puedo dejarlo y me he engañado bastante, ¿no? He estado con otras personas, me dicen, ¿no? La chica. Bueno, y luego también de que de repente, ¿no? O sea, que incluso le llegaba a meter la mano, metal, entonces, ante ello, allí, ¿no? Pregunto qué tanto sientes que quieres salir, ¿no? De todo ello. Si algunos me dicen ya, un 30%, porque a veces pues dicen, no, más me pesa el extrañarlo. Entonces ahí que se tiene que trabajar. Primero, ¿no? La relación consigo misma, amor propio. ¿Por qué ha llegado de repente hasta ese punto, ¿no? De aceptar tantas situaciones, ¿no? Que le van disminuyendo, ¿no? Allí, o que le van haciendo sentir con ansiedad, con toda esa situación emocional fuerte, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Se va como en ese descubrimiento, se van dando más, ¿no? Hasta de repente, bueno, allí llegamos a observar también de que la persona probablemente no tenía ahí salida de abandono y que reestructurando, ¿no? Viéndose un poco hacia atrás, esa misma herida pues envió, ¿no? De repente ahí en la infancia, cuando papá, mamá se separaron, ¿no? Papá se fue, ¿no? También tal. Entonces lo llevó, ¿no? Un poco a observar y a estar en relaciones que en nuestra mente en muchos casos cuando vamos también encontrando, viendo una pareja, nos va a llevar hacia personas que nos van a enseñar algo, ¿no? Hacia nuestra herida emocional también conectamos, en muchos casos en esas relaciones tóxicas, hacia nuestras heridas emocionales, ¿no? No resueltas. Entonces es un tema un poco amplio, ¿no? De verdad, pero por lo general, ¿no? Cuando se llegan a estas relaciones ahí,
fuertes, ¿no? Tóxicas, entre comillas, es por heridas emocionales no resueltas, ¿no? Que ambas personas se van conectando. Bueno, y todo ello no se observa eso, si es menos de un 50%. Si es más del 50% que dice ya, no, yo decido dejar, no, yo quiero salir de eso, tal. Entonces ahí ya se abordan así, se va abordando amor propio, se va sanando y pues hay unas técnicas como de progresión que van en terapia y técnicas de terapia de la totalidad del ser. Es una técnica que ve, no hacia la progresión. ¿Cómo se vería si es que todavía de acá a 5 años estuviera con esa persona, de acá a 10 años, tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un estado de tensión en la persona y de abrasión que logra decir, no, ya no quiero más esto en mi vida, ¿no? Tal. Entonces, al final, pues es una parte de que la misma persona va también autoobservando, descubriendo. Y luego ya hay técnicas, pues, para reestructurar, empoderar, sanar lo que sería, ¿no? La parte de cómo va llevando, ¿no? El concepto de amor, las relaciones amorosas, ¿no? Tal, lo está romantizando, ¿no? O sea, se tiene que ver cuál es el concepto de amor de esa persona que la lleva a ser, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa en algunos casos? Ya, ¿qué es el amor? Dicen, no, el amor es sacrificio, el amor está, ¿no? O sea, en parte, ¿no? Pero cuando lo ve así a un 100% y que se deja de lado ella misma o el mismo, pues ya hay que reestructurar un poquito más, ¿no? Entonces, puede durar, sí, las sesiones, ¿no? Entre 3 meses aproximadamente, a más, dependiendo de cuánto esté predispuesta la persona, ¿no? A soltar o a entenderse a sí misma, ¿no? Excelente. Bien, Milagros, vamos a ir a una pausa y tras la misma volvemos con Enlace Médico. Estamos hablando de el impacto del vínculo traumático en la salud mental. ¿Qué tanto afecta? ¿Qué tanto usted puede hacer? Vamos a verlo después de la pausa comercial. Volvemos en un instante. El Corso de la Amistad vuelve luego de 3 años y usted lo vivirá por TV UNSA, una transmisión completa con todo el color, la alegría y el orgullo de sentirse parte de Arequipa en sus 483 aniversario. Todo el Corso de la Amistad, vívalo este 15 de agosto solo por TV UNSA. En el Perú, solo el 32% de científicos son mujeres y esta brecha empeora porque muchas de ellas trabajan a diario 5 horas más que los hombres para el cuidado del hogar y de la familia. Y porque peor aún, muchas de ellas ganan el 30% menos que sus colegas científicos. Debemos acabar con estas desigualdades que alejan a las mujeres del trabajo científico de cuidar nuestras vidas. Hola, soy Natalie Hurtado Miranda, soy egresada de la UNSA de la carrera de Biología y el año pasado, el 2022, fui una de las ganadoras del Premio por las Mujeres en la Ciencia de L'Oréal UNESCO, en la categoría Talentos en Ascenso. En esta oportunidad vengo a invitarte a que participes de esta versión del concurso, ya que es una excelente plataforma para mostrar nuestro trabajo y recibir un reconocimiento a la labor que realizamos en las ciencias, ya que es muy difícil para nosotras como mujeres desarrollar una carrera de ciencias en un contexto de desigualdad. Muchas gracias por tu participación. En la Cátedra UNESCO trabajamos por la igualdad de género en la ciencia. Crear oportunidades científicas para las mujeres es apostar por su valentía al servicio de la humanidad.
paso por la tribuna oficial el granero de la Universidad Nacional de San Agustín, quienes este 15 de agosto, el 43º tercer aniversario de la Fundación Española de la Blanca y Bella Ciudad. Estamos de vuelta. Nuestra invitada, la licenciada psicóloga Milagros Miranda Mendoza, nos está acompañando justamente para hablar de este tema tan importante, impacto del vínculo traumático en la salud mental. Muchas veces hemos escuchado de esa dificultad de apegarnos, de desapegarnos de lo que nos hace mal, como tal y como se dice, ¿no? Tenemos una pregunta que ya ha llegado a nuestro WhatsApp y vamos a transmitírtela. Miraditos, a ver, dice: doctor, si una persona sufrió de un evento traumático a los 12 años y no recibió tratamiento, ¿es posible que pasados 18 años pueda resolver esta situación dolorosa? ¿Qué tan importante es el tratamiento, aunque sea, como se dice, a destiempo? ¿Habrán más secuelas? ¿Qué es lo que pasará? Excelente, muy buena pregunta. De hecho, sí se puede. Y bueno, o sea, al final siempre es importante no observar ya, de repente allí, ¿no? Recién después de 16 años uno se dio cuenta, ya, esto me está afectando, limitando en algún punto, ¿no? O quizá pues alguien más, ¿no? Te hizo ayudar a observar ello. Pero es lo que pasa, digamos, bueno, me gusta mucho ejemplificar, ¿no? Los casos prácticos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hace un tiempo, unos meses, pude observar, ¿no? Digamos, a una señora que sufrió, ¿no? De situaciones allí fuertes en su infancia y adolescencia, ¿no? Y la señora pues ya estaría actualmente rondeando los 50 años, pero en su infancia, ¿qué pasó? Ella pues vivió situaciones fuertes, ¿no? Ya había violencia muy fuerte en su casa, en su hogar, y también pues mamá había fallecido cuando ella estaba, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó allí? Se hizo ella como una barrera, ¿no? Entonces esa barrera que se limitaba, ¿no? Un poco hacia las interacciones sociales, y pues ella no era muy consciente de ello, siempre, ¿no? Ya decía, no, sí, yo puedo, tal, ¿no? Pero cuando tuvo hijos, ahí está el detalle, ¿no? Ya pasaron, ¿no? Tal, de repente 10 años más, 20, ¿no? Y cuando sus hijos estaban ya en la niñez, adolescencia, ¿qué le decían? Le decían, mamá, porque tú no eres cariñosa, me gustaría que me des un abrazo, me gustaría tal, ¿no? Y ella pues no se dio cuenta hasta esos momentos, ¿no? Y que, bueno, los hijos también estaban, ¿no? Diciendo de cierta manera, mamá, te necesito también de una manera cercana emocionalmente. Entonces ella observó ello, ¿no? Y al llegar aquí a terapia, o también llegaron los hijos, ¿no? O sea, fue un tema, ¿no? Porque también los hijos pues lograron sanar un poco acerca de una situación de estrés muy fuerte que tenían, ¿no? Bueno, la cosa es que había repercutido bastante en ella, tanto en las relaciones, ¿no? De cómo poder expresar hacia sus hijos, de también hacia la pareja. Había ciertas situaciones allí complicadas, pero cuando llegó, ¿no? Ya sanó, reestructuró, vimos un poco una regresión de qué es lo que había ahondado, qué es lo que estaba, ¿no? Generando ese bloqueo emocional, y pues vio, ¿no? Hasta un punto en su niñez, ¿no? Una situación pues fuerte, bueno, adolescencia, fue más, niñez, adolescencia, ya 10, 11 años, ¿no? Entonces, dentro de ello, al sanar eso, ¿no? Reestructurar esa etapa, logra ella acercarse, ¿no? Más hacia sus hijos, generar más esa conciencia. Ella obviamente no es que no quisiera pues darles cariño, amor, no tal, pero allí algo que inconscientemente ella se había puesto una barrera, ¿no? Se le habló, ¿no? En la parte consciente, digamos, obviamente, sí, ella quería conscientemente expresarles, ¿no? Ese amor a ellos, pero inconscientemente se estaba, ¿no? Y limitando, generando esa barrera emocional. Entonces la importancia, ¿no? También de que a veces no autoobservamos qué situaciones o cómo nos estamos limitando, ¿no? Pero al abordar ello ya, se sana de manera adecuada, se puede, ¿no? Liberar mucho más. Y ojo, cuando ya sé que he logrado soltar, ¿no? Esa situación ahí traumática,
cuando le puedo, ¿no? También ya montar, y no hay una reacción emocional ahí súper fuerte, ¿no? Ya sé que puedo contar como una tercera persona, ¿no? Y no es disasociar tampoco, sino es ya lo logré abordar, ¿no? Ya aprendí de esto y logro afrontar, ¿no? Y mejorar dentro de ahora mis decisiones actuales, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta y es de Javier, que nos dice lo siguiente: doctora, últimamente las chicas publican cuáles son sus necesidades afectivas. Quieren un hombre así, asá, que me dé esto, que me dé el otro. Sin embargo, al parecer se olvidan que ellas también tienen que dar. ¿Es bueno pensar en solo recibir y no en dar? Interesante pregunta. Es muy interesante. De verdad, al final, pues en una relación todo tiene que ser recíproco, ¿no? Ambos tienen es empezar a construir la relación, ¿no? No es que solo uno da y el otro no. Al final, pues una relación, pongámoslo así como una carreta, un carro, ¿no? Ya todo tiene ahí sus ruedas, ¿no? Tienen que estar en equilibrio. Pero si es que unas rueditas son más chiquitas que la otra, o sea, no va a avanzar ese carro, ¿no? Entonces hay que observar, ¿no? De repente replantea, mira, yo siento que estoy dando eso, tal. Entonces, ¿cómo quieres tú también aportar para nuestra relación? ¿Cómo construimos algo juntos, no? Entonces, sería más hacia ello. Perfecto. Entonces, es algo recíproco que debemos de ir construyendo en pareja. Bien. Otro detalle importante dentro de esto, hemos hablado de una posible terapia de afrontamiento, de abordaje, de 3 meses como mínimo, con sesiones periódicas. ¿Cuál sería el paso más importante? ¿La decisión de la persona para asumir la terapia? ¿O también de pronto involucrar a la familia o a los allegados para que esto sea más fácilmente solucionable? Claro, al final pues dentro de los procesos, ¿no? de cambio, de sanación, es la persona misma, ¿no? Que tiene que estar ahí también predispuesta y quiere lograr, ¿no? Y reestructurar. A veces pues llegamos, ¿no? También llegan las personas, ¿no? Sesión y de repente a veces forzadas un poco por la otra persona, ¿no? Me dijeron que estuviera aquí, ¿no? Pero las que tienen más esa, digamos, conciencia, ya yo quiero salir de esto, quiero mejorar esto en mí. Entonces esos son los que de repente pues, salen un poco más, ¿no? Rápido y reestructuran más rápido. Pero sí, la parte del apoyo emocional, el apoyo social, esa red de apoyo, que más en familia, ¿no? Sería cuando ya sí están en una parte de violencia, digamos, la persona, es necesario, ¿no? Hay más hacia el apoyo de su familia más cercana, ¿no? Y de sus amigos más cercanos. Más es la familia, ¿no? Que sienta de que sí tiene sostén, sí tiene esa ayuda, esa red allí de apoyo, que una vez ella decida, ¿no? Tomar esa decisión, salir de esa relación, pues que no le está, a que más le está afectando, ¿no? Entonces, pues logra, ¿no? Tomar esa decisión. Al final, pues no podemos coaccionar tampoco, obviamente, pero es más, ¿no? Trabajar con la persona, decisiones y poder, ¿no? También que la misma persona se vaya descubriendo, ¿no? Qué es lo que realmente es lo mejor para ella y que tome las mejores decisiones para sí mismo, ¿no? Perfecto. Ahora, hay un detalle también que nos has dicho, el hecho de que a veces, el vínculo traumático, como bien le has puesto al título a tu disertación, permite que la persona proteja incluso al agresor. Esto suele pasar en relaciones de pareja, en donde la familia, los amigos de una de las víctimas, sea el hombre o de la mujer, se tratan de meter, le dicen, no te metas aquí, retírate, aléjate, es dañino para ti, pero es bien sabido que en lugar de permitir esa ruptura, muchas veces se crea una alianza entre agresor y agredido, ¿no? Sí. De hecho, es lo complicado, ¿no? De el querer salir de esas situaciones de cuando ya se llegan a un vínculo traumático. E incluso, pues, algunos autores lo asemejan un poco al síndrome de Estocolmo, ¿no? Es como ya, porque sigo, ¿no? Con esta persona, que puede haber tanto un abuso, pues, psicológico, pues, puede llegar al abuso físico, ¿no? También. Entonces, en realidad, desde la biología también, ¿no? Va afectando. ¿Por qué, no? Cuando hay ese vínculo traumático,
el cerebro también dentro de esto, ¿no? Va generando esas reacciones no orgánicas, ¿no? Ese cierto patrón, ¿no? De que continúa, no se acostumbra, hay un acostumbramiento allí por lo del gaslighting, ¿no? Por lo que te van, uno mismo incluso se va culpabilizando de algo pues que el otro hizo, no se hace responsable, ¿no? Entonces allí se refuerza y eso nos genera, ¿no? El no poder salir un poco también de allí, ¿no? Y sensaciones, ¿no? También dentro de ello. Bueno, también, ¿no? Está esa parte desde la biológica como una adicción biológica, ¿no? El vínculo también. Y bueno, también para salir, ¿no? Del vínculo traumático es pues una decisión también fuerte, ¿no? Tener ese apoyo también familiar y al final pues es saber, ¿no? Uno mismo ya necesito salir, ¿no? De esta situación. Va optando, ¿no? A trabajar también su crecimiento, su amor propio, ¿no? Tal, y la sensación ahí, ¿no? De esa seguridad también. Y a veces pues así esa situación del vínculo traumático genera, ¿no? De que la persona pues vea al otro de repente como su todo, ¿no? Si no está él, ¿qué va? O él o ella, ¿no? ¿Qué va a hacer de mí? ¿No? Entonces, sí, allí pues es un poco más interesante, ¿no? Trabajar. ¿Por qué, no? Porque ahí tiene que observar, ¿no? Hacia dónde conectar, ¿no? De repente bueno, ya, se quiere conectar, ¿no? ¿Qué me generaría de repente al salir, ¿no? De ello? ¿Hacia dónde puedo de repente, ¿no? Ya, de repente pues hacia mí, ¿no? Hacia mis proyectos, hacia mis sueños, o hacia también, ¿no? La familia, algunos dicen, hacia los hijos, ¿no? También puede haber allí hijos, ¿no? Cuando son relaciones de pareja, o hacia bebés, ¿no? También allí, la persona pues allí, ¿no? Elige luego, una vez cierran ese vínculo, hacia dónde, ¿no? Ir como ya nutriéndose, ¿no? Pero al final pues trabajar, ¿no? Bastante internamente, porque al final lo que trabajamos internamente, ¿no? Es el amor propio que se va a ir trabajando, esa la estructuración de qué es realmente pues el amor y todo ello. Bueno, varias situaciones que necesite también la persona, ¿no? Observar, de repente sanar con mamá, sanar con papá, ¿no? Tal. Como le digo, ¿no? Varias las sesiones, pues al final dentro de la persona, el observar, tienen cada uno su propia historia de vida, ¿no? Tienen cada uno sus propias situaciones, individualidad, su subjetividad, ¿no? Entonces allí, ¿qué necesitan, ¿no? También ir reestructurando su propia historia de vida también la persona, ¿no? Entonces es eso. Perfecto. Una última pregunta y agradecemos a Lady que nos hace esta pregunta. ¿Este vínculo traumático es heredable? No creo que se refiera a la persona, sino a la actitud, ¿no? Claro. De hecho, bueno, hay varias perspectivas allí, ¿no? De heredable. Porque, digamos, hacia cómo se va formando, ¿no? Nuestra personalidad, cómo es desde los factores, pues, genéticos, ¿no? El temperamento de nuestros padres y el carácter, ¿no? Que es según la historia de vida que tenemos. Y ahí, pues, en lo que es situaciones emocionales también vamos modelando, ¿no? Ciertas conductas de mamá, de papá. Y por eso, en cierta manera, allí nos dicen, ¿no? El patrón se va repitiendo, el patrón familiar se va repitiendo, ¿no? Y puede pasar, ¿no? Patrones aprendidos, digámoslo así. Patrones aprendidos. Entonces, de cierta manera, puede pasar, ¿no? Así, no tanto, y desde la epigenética, ¿no? También podría ser, pero más es desde los patrones aprendidos, ¿no? Perfecto. Bien, Milagritos, queremos saber dónde podemos encontrarte para consultas, algún teléfono, dirección para este tipo de atenciones psicológicas, las cuales pues el nivel conductual tiene que tener una respuesta en nuestra teleaudiencia. Acudir a una ayuda especialista, en la decisión la toma cada quien y es momento que usted analice su situación y si ve alguna situación semejante, acuda. ¿Dónde te encontramos, Milagrito? Sí, en realidad muy importante, ¿no? Si alguna persona se siente identificada, ¿no? Puede contactar normal y a mi número es 986-86-4473. Repito, 986-86-4473. Y también, pues, bueno, tengo ahí mi consultorio, ¿no? Que es el filtro 2 cuadras más arriba. Me contactan, ¿no? Y en mi número, más me escriben allí por WhatsApp para poder coordinar, ¿no? Una llamada y poder... ¿El filtro qué número es? Es el Nino Urquieta, 117.
Línea 117 también para consultas presenciales allí o previo el contacto del número, repítenos nuevamente. 98-686-4473. Perfecto. Hilaritos, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, nos estamos viendo pronto. Amigas y amigas, hemos estado en un programa muy interesante, hemos hablado de este vínculo traumático que se pudiera dar o generar al interior de una familia, un grupo de amigos, una relación de pareja, etcétera. Trate de usted de tomar sus propias conclusiones y tratar de abordar esta problemática de la manera más responsable para disfrutar de la vida. Soy el doctor Gustavo Dante Ortega Amonte, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Chao, chao.